Me llamo Julián Herrera y tengo 74 años. Después de toda una vida levantando paredes y techos para mi familia, un día mi propio hijo me dijo que ya no había lugar para mí en la casa y que, a partir de esa noche, dormiría en el garaje, al lado de las herramientas, las bicicletas viejas y unas cajas polvorientas que ni siquiera recordaban qué tenían dentro. Lo dijo como quien anuncia algo sin importancia, como si no estuviera hablando de su padre, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en medio de la sala. Sentí un frío en el pecho que no era del clima, sino de la vergüenza y la tristeza juntas. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que llevarte muchos años atrás, cuando todavía tenía fuerza en los brazos y la espalda aguantaba cualquier peso. Nací en un pueblito polvoriento del interior, donde las calles eran de tierra y el único ruido por las noches era el canto de los grillos. Mi padre fue carpintero y mi madre lavandera. De ellos aprendí que el trabajo duro no mata, pero el deshonor sí. A los 18 años, con apenas un par de camisas y un pantalón bueno para ocasiones, me fui a la ciudad con un sueño que en ese tiempo parecía enorme: tener mi propio terreno y construir mi casa. Allí conocí a Teresa, la mujer que fue mi compañera de vida durante más de 4 décadas. Ella trabajaba en una panadería del barrio y siempre olía a harina y canela. Nos casamos en la iglesia del centro, un mediodía caluroso de diciembre, con misa, música de guitarra y arroz que nos tiraron los vecinos en la salida. No teníamos nada, pero el corazón nos sobraba. Yo trabajaba en cualquier obra que me aceptara, cargando bultos, mezclando cal, cortando madera, y por las noches ayudaba a un tío que tenía un pequeño taller, aprendiendo de paso el oficio de la carpintería. El terreno lo conseguí después de 5 años de ahorrar monedas en una lata de galletas que escondíamos en lo alto de la alacena. Era un pedazo de tierra lejos del centro, en una zona que muchos decían que no iba a crecer nunca. Pero para mí era un palacio en potencia. Ahí empecé a levantar las paredes los fines de semana, con las manos llenas de callos y la mente llena de ilusión. Teresa me traía mate en una jarra de vidrio y se quedaba sentada mirándome trabajar, sonriendo como si ya viera la casa terminada. Cuando nació nuestro hijo mayor, Gabriel, la casa todavía estaba en obra. Dormíamos en una sola habitación, con el techo de chapa y las paredes sin revocar, pero sentíamos que teníamos el mundo entero. El segundo hijo, Mateo, llegó 4 años después, cuando ya había terminado la cocina y un pequeño comedor donde cabíamos apretados pero felices. No me importaba que las manos se me agrietaran en invierno ni que el lomo me doliera. Cada ladrillo puesto era una promesa para mis hijos, un pedazo de futuro que ellos iban a disfrutar. Gabriel y Mateo crecieron en esa casa como príncipes en su castillo. Iban a la escuela con ropa limpia y el estómago lleno, porque su madre y yo nos partíamos el alma para que nunca les faltara nada. Los domingos hacíamos asado en el patio, invitábamos a los vecinos, y cuando se acercaba Navidad, yo mismo tallaba figuras de madera para el pesebre. Teresa adornaba todo con guirnaldas y siempre tenía un lugar en la mesa para algún conocido que no tuviera con quien pasar la fiesta. Esa casa se volvió el corazón de nuestra familia y yo juraba que ahí íbamos a envejecer juntos, rodeados de nuestros hijos y algún día de nietos. Pero la vida tiene maneras extrañas de torcerse. Teresa falleció una noche de invierno, después de una enfermedad que nos fue apagando de a poco.
Gabriel ya estaba casado y vivía en otro barrio con su mujer. Mateo seguía en casa conmigo, aunque ya salía con una muchacha que, para serte sincero, nunca me dio buena espina. No porque fuera mala, sino porque tenía una forma de mirarme que me hacía sentir que yo sobraba, como si estuviera esperando que me corriera a un lado para quedarse con el lugar. Con el tiempo, Mateo y ella se casaron y por cuestiones económicas volvieron a vivir conmigo. Al principio fue lindo, la casa se llenó otra vez de ruido, de pasos, de ollas golpeando en la cocina, pero pronto empecé a notar miradas, susurros, pequeños cambios que me dejaban inquieto. El sillón donde yo solía sentarme lo movieron al rincón más frío. La mesa grande de roble que había hecho con mi padre fue reemplazada por una más moderna para que entre mejor en el espacio. Y poco a poco mis cosas fueron quedando arrumbadas en la pieza del fondo. Yo me decía que era normal, que los jóvenes tienen sus maneras y que uno no puede quedarse aferrado a todo. Pero el día que me dijeron que iban a usar mi dormitorio para algo más útil y que yo podía acomodarme en el garaje, supe que la historia ya no era un simple acomodo. Ese garaje lo había construido yo mismo, pensando en guardar herramientas y madera para mis trabajos. Allí olía a aceite, a tierra, y en invierno el frío se metía hasta los huesos. Aún así, asentí sin decir palabra, porque en mi vida siempre preferí evitar las discusiones, aunque esa vez, en silencio, una espina se me clavó bien hondo. La primera noche en el garaje no dormí. El viento se colaba por las rendijas y el foco colgaba de un cable viejo que chisporroteaba de vez en cuando. Desde mi improvisada cama veía las siluetas de cajas y muebles viejos amontonados. Entre ellas reconocí un baúl de madera oscura que no abría desde hacía décadas, uno que Teresa y yo habíamos guardado lleno de papeles importantes. Me dije que lo revisaría más adelante, sin imaginar que ahí dentro me esperaba algo que podría cambiarlo todo. Pasaron varios días antes de que me decidiera a abrir aquel baúl. No quería que Mateo o su mujer me vieran hurgando entre las cosas, porque cualquier movimiento mío ya parecía molestarles. Aprovechaba cuando ellos salían a trabajar y yo me quedaba solo barriendo el patio o regando las plantas que aún sobrevivían en las macetas de Teresa. Esa mañana el sol entraba por la ventana pequeña del garaje, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Me senté frente al baúl, pasé la mano por la madera gastada y sentí el relieve de las marcas que yo mismo había hecho con formón hace tantos años para asegurar la tapa. La cerradura estaba vieja, oxidada, pero todavía cerraba bien. Tuve que buscar en mi llavero una llave pequeña, de esas que uno guarda sin saber por qué, y que parecía hecha para ese candado. Cuando giró y escuché el clic, sentí una mezcla de curiosidad y de nerviosismo, como si estuviera abriendo una puerta al pasado. Dentro encontré carpetas amarillentas, sobres con cartas que Teresa me escribió cuando estábamos de novios, facturas antiguas de materiales de construcción y hasta una foto de nuestros hijos cuando eran pequeños, los dos abrazados, llenos de barro, después de ayudarme en el jardín. Seguí revisando hasta que, en el fondo, envuelto en un trozo de tela, apareció un sobre más grueso que los demás. Lo abrí con cuidado y saqué un manojo de papeles doblados. El primero que vi me dejó sin aire. Era la escritura original de la casa, con mi nombre como único propietario. Recordaba haber firmado esos papeles en la municipalidad hacía décadas, pero en algún momento pensé que se habían extraviado o que no tenían ya tanta importancia porque siempre había considerado que esa casa sería para mis hijos. Al lado había copias de pagos de impuestos, recibos a mi nombre, todos perfectamente archivados por Teresa,
como si hubiera sabido que algún día serían necesarios. Me quedé un buen rato mirando esos documentos, sintiendo un calor extraño en el pecho. Era como si de repente recuperara algo más que un papel. Recuperaba la certeza de que esa casa no era de todos, como ellos decían ahora, sino mía, fruto de cada hora bajo el sol, de cada ladrillo puesto con mis manos. Escuché el ruido de un coche en la entrada y escondí rápidamente todo de nuevo, pero esta vez no en el baúl, sino en una bolsa que metí debajo de mi cama improvisada, entre dos mantas viejas. No quería arriesgarme a que nadie lo encontrara antes de que yo decidiera qué hacer. A partir de ese día, mi manera de mirar las cosas cambió. Mateo seguía tratándome con una mezcla de condescendencia y prisa, como si siempre tuviera algo más importante que escuchar lo que yo decía. Su mujer, Clara, se movía por la casa con la seguridad de quien siente que manda, reorganizando espacios y opinando sobre todo. Un mediodía, mientras almorzábamos en la mesa del comedor, la nueva, que siempre me pareció fría, escuché cómo hablaban de ampliar mi antiguo cuarto para convertirlo en un estudio para ella. No pude evitar sonreír por dentro, pensando que tal vez su proyecto no duraría tanto como creían. Empecé a salir más, a pasar horas en la plaza del barrio, conversando con viejos amigos que aún me saludaban con cariño. Les contaba anécdotas de los viejos tiempos, pero me guardaba para mí el hallazgo de los documentos. No era el momento de hablar, todavía. Por las noches, cuando el silencio llenaba la casa y solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos, sacaba los papeles y los revisaba de nuevo, como si necesitara confirmar que no había soñado. Cada vez que veía mi nombre escrito allí, con tinta firme, me venía la voz de Teresa diciendo: «Esta casa es tu orgullo, Julián, cuídala». Sin embargo, junto con esa fuerza que empezaba a crecer en mí, también aparecía una tristeza honda. Me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto, cómo era posible que un hijo que había corrido por esos pasillos de niño, que había dormido bajo ese techo seguro toda su vida, ahora me empujara a un rincón frío y oscuro. No quería vengarme, pero tampoco estaba dispuesto a seguir agachando la cabeza. Lo que todavía no sabía era cómo usar lo que había encontrado, ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar mi lugar. Lo único claro era que el garaje, con su olor a humedad y su techo bajo, no sería mi última cama. Una noche de lluvia fuerte, mientras las gotas golpeaban el techo de chapa del garaje como si fueran piedras, me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado desde que Mateo y Clara volvieron a la casa. Recordaba las pequeñas señales que había preferido ignorar, la manera en que dejaban la puerta de mi cuarto entornada cuando creían que yo no estaba, las conversaciones en voz baja que se cortaban apenas yo entraba, el hecho de que cada vez me consultaban menos sobre cualquier cosa relacionada con la casa, como si ya no fuera asunto mío. Esa noche entendí que, si no hacía algo, terminaría siendo un invitado incómodo en mi propio hogar hasta que encontraran la excusa perfecta para sacarme del todo. Al día siguiente, cuando salí al patio para colgar la ropa, vi a Clara hablando por teléfono. No me vio, pero escuché lo suficiente. Le decía a alguien que pronto iban a tener todo a su nombre y que solo era cuestión de tiempo para arreglar el papeleo. Me quedé helado, con las pinzas de la ropa en la mano, tratando de digerir lo que acababa de oír. En ese momento sentí que los papeles que había encontrado no eran solo un recuerdo, sino un escudo, y que, si no lo usaba, ellos acabarían por quitármelo todo. Ese mismo día decidí ir al centro del pueblo.
Me puse mi sombrero viejo, aquel que Teresa siempre decía que me daba cara de hombre importante, y caminé hasta la oficina del registro de la propiedad. Allí me atendió una mujer joven, de mirada amable, que escuchó con paciencia mi historia. Saqué los documentos originales y los puso sobre el escritorio con un cuidado que me dio confianza. Revisó hoja por hoja, comparando fechas y sellos. Señor Herrera, estos papeles están en regla. La casa está a su nombre, sin cargas ni hipotecas. Sentí que me quitaban un peso de encima. ¿Y si alguien intentara cambiar la titularidad sin mi consentimiento? Pregunté. Ella sonrió y dijo, «No podría hacerlo legalmente, usted tendría que firmar, pero le aconsejo que mantenga estos documentos seguros y si sospecha de algo, avise de inmediato». Volví a casa con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que tener la ley de mi lado no impedía que intentaran presionarme o manipularme para que cediera. Esa misma tarde, mientras cenábamos, Mateo me dijo que pronto iban a necesitar más espacio y que quizás lo mejor sería buscarme un lugar más cómodo, algún departamento chico cerca de la plaza. «Podríamos ayudarte con el alquiler, viejo», agregó, como si me estuviera ofreciendo un gran favor. Yo solo asentí, guardando silencio, y me serví más guiso. Por dentro, ya estaba claro que no pensaba irme a ningún lado. Empecé a observarlos con más atención. Clara pasaba horas frente a la computadora, revisando páginas de decoración y muebles nuevos. Mateo salía temprano y volvía tarde, con la excusa de que el trabajo lo absorbía, pero yo sospechaba que estaba haciendo trámites. Un domingo, después de la misa, me encontré con don Emilio, un viejo amigo y vecino de toda la vida. Mientras tomábamos un café en el bar de la esquina, le conté por encima que las cosas en casa estaban tensas. Él me miró serio y me dijo, «Julián, un hombre que construyó su casa con sus propias manos no puede dejar que lo arrinconen. Si necesitan espacio, que se vayan ellos. Vos ya hiciste tu parte». Esas palabras me quedaron resonando. Durante días las repetía en mi cabeza mientras regaba las plantas o reparaba alguna bisagra suelta. No era cuestión de orgullo, era cuestión de justicia. Si había un techo bajo el que yo tenía derecho a estar, era ese. La duda ya no era si debía actuar, sino cuándo. Y, sobre todo, cómo hacerlo sin que me vieran venir. Porque si algo tenía claro, era que la próxima jugada debía ser mía, y debía ser definitiva. La oportunidad de mover mi primera pieza llegó antes de lo que imaginaba. Una mañana, Mateo salió temprano dejando a Clara sola en la casa. Yo estaba en el garaje, ordenando unas herramientas cuando escuché que hablaba por teléfono en la cocina, con ese tono bajo y apurado que usa la gente cuando no quiere que la oigan. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y alcancé a escuchar frases sueltas. «Sí, ya hablé con el notario. Dice que si Julián firma, en una semana está todo listo». «No, no creo que se dé cuenta. Claro, le vamos a decir que es para un trámite del municipio». Sentí que la sangre me hervía. Me retiré en silencio, apretando los dientes para que no se me escapara ninguna palabra. Ya no eran suposiciones. Estaban planeando que yo firmara algo que, disfrazado de papeleo inocente, terminaría sacándome la casa. Esa misma tarde guardé los documentos originales en una carpeta plástica y me los llevé en una bolsa de supermercado. Tomé el colectivo al centro y fui directo a buscar a don Ricardo, un abogado jubilado que había sido cliente mío en mis tiempos de carpintero. Todavía recordaba la estantería de nogal que le hice para su estudio. Me recibió en su pequeño despacho, que mantenía abierto unas horas al día para no aburrirse. Cuando le conté todo, me escuchó sin interrumpir,
apenas asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó los lentes y me dijo: «Julián, vos tenés todas las de ganar. Si la casa está a tu nombre, no pueden tocarla sin tu consentimiento. Pero si querés estar tranquilo, podemos hacer algo más». Me explicó que podía registrar una afectación de vivienda, un trámite que protegía la casa de cualquier intento de venta o transferencia sin mi aprobación. Además, podíamos dejar constancia en el registro de que cualquier modificación debía pasar por mi firma personal y presencial. Esa misma semana hicimos el trámite. Cuando salí de la oficina con los papeles sellados bajo el brazo, sentí como si hubiera puesto un candado de acero en cada pared de mi casa. Ahora sí, aunque intentaran cualquier maniobra, se iban a encontrar con un muro más sólido que cualquiera de los que yo había levantado en mi vida. En casa todo seguía igual en la superficie. Clara seguía reorganizando muebles y Mateo hablando de hacer cambios para mejorar el lugar. Un viernes por la tarde me llamaron a la mesa y me pusieron un sobre delante. «Papá, necesitamos que firmes estos papeles para que podamos hacer unas mejoras en la casa. Es un trámite rápido, nada complicado», dijo Mateo, sonriendo como cuando era niño y quería convencerme de algo. Yo tomé el sobre con calma, lo abrí y le di un vistazo a las hojas. Eran formularios de transferencia de propiedad. Levanté la mirada y vi que Clara evitaba mirarme directamente, fingiendo revisar su celular. Sin decir una palabra, doblé los papeles y se los devolví. «Lo voy a pensar», dije, con el tono más neutro que pude. Ellos asintieron, quizá creyendo que me estaba tomando mi tiempo, sin saber que lo que en realidad estaba haciendo era esperar el momento exacto para darles la noticia de que su plan estaba muerto antes de nacer. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama del garaje, saqué los papeles nuevos del trámite que había hecho con don Ricardo y los puse junto a la escritura original. Los miré largo rato. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, yo llevaba la ventaja. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, tenía claro que no iba a vivir mis últimos años arrinconado entre cajas y herramientas. Muy pronto, ellos iban a descubrir que este viejo no estaba tan acabado como creían. Los días siguientes me dediqué a observar, a escuchar, a medir cada gesto. No les di motivos para sospechar nada. Me mantenía en silencio durante las comidas, sonreía cuando me hablaban de sus planes y hasta me ofrecía para arreglarles alguna que otra cosa en la casa. Por dentro, sin embargo, estaba contando las horas. Sabía que en cualquier momento iban a insistir con que firmara esos papeles, y yo quería estar preparado para que, cuando llegara ese instante, la respuesta fuera tan contundente que no quedara espacio para discusiones. Una tarde de domingo, después de la siesta, Mateo apareció en el garaje con 2 tazas de café. Hacía años que no se tomaba el tiempo de traerme algo para compartir. Se sentó frente a mí, mirando el suelo, y empezó a hablar de lo difícil que estaba la situación económica, de lo mucho que costaba mantener una casa grande y de cómo las cosas modernas podían revalorizarla. Después, con un aire casi paternal, como si me estuviera cuidando, soltó: «Papá, vos ya tenés tu edad. No es justo que vivas en estas condiciones, en un garaje. Si firmás, podríamos hacerte un lugarcito cómodo en un departamento nuevo, sin humedad, sin frío». Lo miré fijo, con una calma que le incomodó. «¿Y quién viviría aquí entonces?», pregunté. Dudó un momento antes de decir: «Bueno, Clara y yo, claro, y podríamos recibir a los chicos de vez en cuando». Ahí lo entendí todo. La idea no era cuidarme, era sacarme de en medio para quedarse con la casa como si fuera un trofeo. Tomé un sorbo de café
y le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Él sonrió, confiado, y se fue creyendo que su estrategia estaba funcionando. Pero esa misma noche, cuando se durmieron, fui a la cocina y encontré sobre la mesa unos planos impresos. Eran de la casa, mi casa, con anotaciones hechas a mano: derribar pared del dormitorio principal, convertir en vestidor, colocar ventanal al patio. Sentí un nudo en el estómago. Ni siquiera habían esperado a que yo aceptara. Ya planeaban cómo remodelar mi cuarto, como si el lugar donde había dormido junto a Teresa durante más de 40 años fuera una simple habitación vacía que podían reinventar. Me encerré en el garaje, encendí la pequeña radio que aún funcionaba y saqué mis documentos. Toqué la portada de la escritura como quien acaricia un amuleto. En ese momento tomé la decisión. No solo iba a impedirles quitarme lo que era mío, sino que además les iba a dejar claro que no se juega con la dignidad de un hombre que ha dado todo por su familia. Pensé en Teresa, en cómo me miraría si me viera resignarme, y sentí que tenía que hacerlo también por ella. A la mañana siguiente llamé a don Ricardo. Le pedí que pasara por casa en el transcurso de la semana, con todo preparado, porque el momento se acercaba. Él me dijo que lo tendría listo en un par de días y que solo debía avisarle cuándo. Colgué el teléfono y miré alrededor. Las paredes, el piso, las herramientas, todo parecía estar esperando. No sé por qué, pero tuve la sensación de que se venía un cambio grande. Y esta vez no sería yo quien terminara afuera. El miércoles, poco antes del mediodía, don Ricardo me llamó para avisar que todo estaba listo. Cuando usted me diga, Julián, voy con los papeles y cerramos el asunto. Le pedí que viniera el viernes, porque presentía que ese día Mateo y Clara estarían más tranquilos, listos para insistir otra vez con su propuesta. Necesitaba que el golpe llegara cuando menos lo esperaran. El viernes amaneció soleado, pero el aire tenía ese frescor que me recordaba las mañanas en el campo. Me levanté temprano, ordené el garaje como si fuera cualquier otro día y esperé. Pasadas las 11, Clara entró con una carpeta bajo el brazo. Me saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Julián, ¿tenés un minuto? Mateo y yo queríamos mostrarte algo». Nos sentamos en la mesa del comedor. Él ya estaba ahí, con los papeles desplegados, fingiendo un tono relajado. «Papá, revisamos bien el contrato y hablamos con un conocido que nos puede ayudar a hacerlo rápido. Solo necesitas firmar acá y listo. En menos de una semana tendrías tu nuevo lugar». Les pedí que me explicaran despacio cada punto. Mientras hablaban, yo los escuchaba como quien oye llover, con la mirada fija en sus manos y en cómo Mateo sostenía el bolígrafo, impaciente por pasármelo. Cuando terminaron, respiré hondo y en lugar de tomar la lapicera, les dije: «Antes de firmar, hay algo que ustedes tienen que ver». Me levanté, fui al garaje y volví con la carpeta donde guardaba la escritura original y los documentos del trámite que había hecho con don Ricardo. Los puse sobre la mesa, despacio, como si estuviera mostrando cartas en una partida decisiva. Clara frunció el ceño y empezó a hojearlos. Mateo la miró, desconcertado. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Esto», respondí, «es la prueba de que esta casa es mía y seguirá siéndolo mientras yo viva, y que, gracias a un trámite que ya está inscrito en el registro, nadie puede venderla, transferirla, ni modificarla sin mi autorización por escrito y presencial». El silencio fue tan pesado que hasta se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Mateo intentó reír, como quitándole importancia, pero la voz le tembló. «Papá, no hacía falta llegar a esto.
Solo queríamos lo mejor para vos. Me incliné hacia él y mirándolo a los ojos, dije, lo mejor para mí sería que respetaran el techo que levanté con estas manos y que entendieran que un padre no se arrincona en un garaje para que otros disfruten de su cama. Clara, roja de rabia, cerró la carpeta de golpe. No podemos vivir así, Julián. Me encogí de hombros. Entonces quizá deban buscar otro lugar. Yo no me pienso mover. En ese momento sonó el timbre. Era don Ricardo, puntual como siempre, con un sobre grande bajo el brazo. Traje las copias certificadas, Julián, dijo al entrar. Se las mostré a Mateo y Clara sin abrirlas. Por si les quedaba alguna duda, añadí. No hubo más discusión. Se levantaron de la mesa, y aunque no dijeron nada, sus miradas lo decían todo. Habían perdido la partida. Yo me quedé sentado, viendo cómo subían la escalera hacia su cuarto. Sabía que desde ese día nada volvería a ser igual, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvía a ser verdaderamente mía. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. No se escuchaban las risas forzadas de Clara ni las frases apresuradas de Mateo. Solo el crujir de la madera y el zumbido lejano del refrigerador. Me serví un mate y me senté en la mesa del comedor, mirando alrededor como quien redescubre un lugar. Cada pared, cada mueble, cada grieta en el piso contaba una historia mía y de Teresa. Recordé cuando pintamos juntos la cocina, cuando colocamos la lámpara del pasillo, cuando nuestros hijos corrían descalzos por el patio. Era como si después de tantos años la casa me hablara en voz baja, agradecida de que no la hubiera entregado a manos ajenas. Al día siguiente temprano escuché movimiento en el piso de arriba. Subí despacio y encontré a Mateo guardando ropa en una maleta. Clara estaba doblando sábanas con expresión rígida. «Nos vamos unos días a casa de mi madre», dijo él sin mirarme. «Necesitamos espacio para pensar». Me limité a asentir. No les pedí explicaciones. A veces el silencio es la mejor respuesta. Antes de irse, Mateo se detuvo en la puerta del garaje, donde yo estaba organizando unas tablas viejas. «Papá, no creí que esto fuera tan importante para vos», murmuró. Lo miré y contesté, «No es la casa, hijo, es lo que significa». Cuando se fueron, el vacío que quedó no era de tristeza, sino de alivio. Puse música en la radio del garaje, esa que Teresa solía tararear mientras cocinaba, y abrí todas las ventanas para que entrara el aire fresco. Era la primera vez en meses que me movía por la casa sin sentirme vigilado o fuera de lugar. Pasé el resto de la mañana limpiando, sacudiendo el polvo de los muebles y acomodando mis cosas en el dormitorio principal, donde volvía a entrar la luz como antes. Esa tarde, mientras tomaba un café en la galería, se acercó mi vecino, don Eusebio. «Así que los muchachos se fueron», comentó, apoyándose en el marco de la puerta. Le conté lo justo, sin entrar en detalles. Él sonrió y dijo, «Un hombre tiene que cuidar su techo, Julián. Nadie más lo hará por él». Y tenía razón. Esa noche dormí en mi cama de siempre. Sentí el olor familiar de las sábanas, el colchón que conocía cada curva de mi cuerpo, el murmullo lejano de la calle. Cerré los ojos y me dije que, pase lo que pase, no volvería a permitir que me arrinconaran en ningún rincón oscuro. Todavía no sabía si Mateo y Clara volverían ni en qué condiciones, pero sí sabía que, cuando lo hicieran, encontrarían a un hombre distinto, uno que había recuperado no solo su casa, sino su voz y su dignidad. Y eso, ya lo entendía, valía mucho más que cualquier papel firmado. Pasaron 3 semanas sin señales de Mateo ni de Clara. Al principio pensé que intentarían volver con algún nuevo argumento, tal vez más suave,
pero la ausencia se alargó, y en ese silencio yo comencé a acomodar mi vida de otra manera. Empecé a levantarme temprano para caminar por el barrio, saludando a los vecinos que me preguntaban cómo estaba. Algunos ya sabían parte de la historia y me palmeaban el hombro diciendo: «Bien hecho, Julián, uno no se deja pisotear ni por la sangre». Una mañana, mientras regaba las plantas que Teresa había dejado en el patio, esas macetas de barro que parecían resistirlo todo, escuché pasos en la vereda. Era mi nieta mayor, Camila, con una mochila y el pelo desordenado. Me abrazó fuerte, sin decir nada al principio. «Abuelo, mamá y papá están peleando mucho. Yo no quiero estar allá», me confesó. Sentí un peso en el pecho, pero también un calor que hacía mucho no sentía. La invité a pasar y le preparé un chocolate caliente como los que hacía Teresa. En la mesa me contó con palabras medidas que desde que se fueron de la casa todo era discusión, que Clara le reprochaba a Mateo no haber insistido más conmigo y que él, en cambio, la culpaba a ella por haber apurado las cosas. Yo escuchaba sin interrumpir, sabiendo que cada frase confirmaba lo que siempre había intuido. Lo que buscaban no era cuidarme, sino quedarse con lo que no les pertenecía. Al final de la charla, Camila me miró con esos ojos tristes que tienen los chicos cuando se dan cuenta de que los adultos no siempre hacen lo correcto. «Abuelo, ¿puedo quedarme unos días aquí?». No lo dudé ni un segundo. Armamos su cama en la habitación que antes fue de su padre, y esa noche, mientras la escuchaba reírse viendo una película, la casa volvió a sentirse viva de una manera distinta. Ya no por obligación, sino por cariño verdadero. Los días con ella fueron un regalo. Salíamos a la plaza, cocinábamos juntos, le enseñé a lijar un trozo de madera hasta dejarlo suave como seda. Me preguntaba por Teresa, por cómo era cuando su padre era chico, y yo le contaba anécdotas que la hacían reír. En esos momentos entendía que la herencia más valiosa que podía dejar no era la casa ni el dinero, sino la certeza de que la familia se construye con respeto y presencia, no con papeles ni llaves. Una tarde, mientras estábamos en el taller, escuché un auto detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi a Mateo bajar, solo, con gesto serio. No parecía el hombre confiado de semanas atrás. Su paso era lento y sus hombros caídos. No dijo nada al entrar, solo miró a Camila y luego a mí, como buscando las palabras. Supe que ese momento sería decisivo, aunque no sabía aún si venía a pedir perdón o a intentarlo otra vez. Mateo se quedó parado en el marco de la puerta, como si le pesaran los pies. Camila lo miró sin moverse, con esa mezcla de sorpresa y desconfianza que tienen los chicos cuando no saben si la visita es buena o mala. «Puedes ir a tu cuarto, mi amor», le dije, y ella obedeció despacio, sin quitarle los ojos de encima a su padre. Cuando quedamos solos, Mateo respiró hondo y se sentó frente a mí en la mesa del comedor. «Papá, no vine a discutir», empezó, con la voz más baja de lo habitual. «Vine a decirte que todo se vino abajo». Me contó que Clara se había llevado a los chicos a casa de su madre, que le dijo que no pensaba volver a vivir en una casa donde no se siente dueña de nada, que las peleas habían llegado al punto de no hablarse más de un par de frases al día. Lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, porque intuía que todavía quedaba mucho por decir. Después se quedó mirando la mesa, evitando mi mirada. «Yo sé que lo que hicimos estuvo mal, no hay excusa», pensé. Pensé que iba a ser más fácil convencerte, que ibas a entender que era lo mejor, pero la verdad es que solo estaba pensando en nosotros, no en vos.
Hubo un silencio largo, roto apenas por el sonido de la radio vieja del garaje. «Papá, no vengo a pedirte la casa. Vengo a pedirte que me dejes arreglar las cosas, aunque no sé cómo». No supe qué responder de inmediato. Había esperado tantas veces escuchar unas disculpas que cuando llegaron me encontraron más cansado que esperanzado. Lo miré y le dije: «Mateo, lo que rompiste no se arregla con palabras ni con promesas, y no hablo de la casa, hablo de algo más importante, la confianza». Él asintió, tragando saliva, como si cada palabra le costara. Me contó que, después de irse, había pensado que yo me quedaría solo, que tarde o temprano cedería y los llamaría para que volvieran, pero que, con el tiempo, había entendido que ese silencio de mi parte no era soledad, era decisión. «Te vi más fuerte que nunca, papá, y eso me hizo darme cuenta de lo mucho que te subestimé». Lo escuché, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos un rastro de aquel chico que me ayudaba a cargar ladrillos cuando apenas le llegaban los pies al escalón más bajo. No sabía si estaba listo para dejarlo entrar de nuevo en mi vida como antes, pero sí sabía que esa conversación marcaba un antes y un después. No le respondí enseguida. Me levanté, fui al garaje y volví con 2 mates. Se lo alcancé y, antes de sentarme, le dije: «Si querés quedarte un rato, tomemos esto en silencio. A veces las palabras sobran y lo que vale es la presencia». Él asintió, y por unos minutos todo fue como en aquellos días en que la familia todavía era familia. Esa tarde se quedó hasta que el sol empezó a caer detrás de los techos del barrio. No hablamos mucho más, pero el silencio que compartimos fue distinto al de los últimos años. No era tensión, era algo más cercano a una tregua. Cuando se levantó para irse, Camila salió de su cuarto y lo abrazó sin que él lo pidiera. Fue un gesto simple, pero lo vi cerrar los ojos un instante, como si necesitara guardar ese momento. Antes de irse me dijo: «No sé si algún día voy a poder reparar todo, pero voy a intentarlo». Yo no le prometí nada, solo asentí y le abrí la puerta. Los días siguientes fueron tranquilos. Camila siguió quedándose conmigo un tiempo, y la casa volvió a llenarse de pequeños ruidos que me hacían bien. El sonido de la pava silbando, sus pasos ligeros por el pasillo, su risa cuando el gato del vecino se colaba al patio. Un sábado por la tarde la llevé a la feria del pueblo, como hacía con Mateo y su hermano cuando eran chicos. Compramos pan casero, queso de campo y unas empanadas que todavía humeaban. Mientras comíamos en una banca, ella me dijo: «Abuelo, acá me siento en casa». Y esas palabras tan simples fueron para mí la verdadera recompensa después de todo lo vivido. Un par de semanas después, Mateo volvió, esta vez solo, con un bolso pequeño. Me pidió si podía dormir unos días en el garaje, hasta encontrar dónde quedarse. Lo miré largo rato antes de responder. No olvidaba lo que había hecho, pero también sabía que cerrar la puerta del todo solo traería más vacío. «Podés quedarte», le dije, «pero esta vez ese espacio no es para arrinconarte, sino para que aprendas que todo se gana con respeto». Él asintió y no discutió. Tal vez al fin empezaba a entender. Con el tiempo fui aceptando que no todo se repara como antes, pero sí se puede construir algo nuevo, aunque sea más modesto. No volví a dormir en el garaje y nadie volvió a tocar mis cosas sin permiso. Aprendí que proteger lo que uno ama no es egoísmo, sino cuidado. Y sobre todo que la dignidad, una vez recuperada, es un tesoro que no se negocia. Hoy, sentado en mi mesa de siempre, miro por la ventana cómo Camila
riega las plantas y pienso que, aunque perdí ciertas cosas, gané otras que valen más, el respeto por mí mismo y la certeza de que todavía puedo elegir cómo vivir. Si llegaste hasta aquí conmigo, quiero que me digas en los comentarios desde dónde me estás escuchando, que le des me gusta al video si esta historia te tocó el corazón y que te suscribas si te quedaste hasta el final, para que sigamos compartiendo momentos como este.